Daniel creía que su matrimonio con Carol era un refugio seguro, pero cuando su abuela Margaret vino a vivir con ellos, algo cambió. Atraído por su sabiduría y misterio, Daniel cruzó una línea prohibida, destruyendo su familia y quedando atrapado en la culpa. Me llamo Daniel, y desde hace más de 10 años comparto mi vida con Carol. La relación que construimos juntos fue un refugio tranquilo, sin grandes sobresaltos ni demostraciones. Habíamos dejado atrás esa fase inicial de intensidad, pero había algo profundamente reconfortante en nuestra rutina. Sabía que podía contar con ella, y ella, conmigo. Nos amábamos de una manera silenciosa, como dos compañeros que se apoyan sin necesidad de palabras, y eso parecía suficiente para ambos. Sin embargo, esa calma se vio interrumpida en una tarde fresca de otoño, cuando recibimos una llamada inesperada. La abuela de Carol, Margaret, necesitaba un lugar donde quedarse temporalmente mientras hacían algunas reparaciones en su casa. Margaret siempre me había parecido una mujer admirable, con una fortaleza que se imponía a cualquier adversidad. A sus 70 y tantos años, no solo conservaba una apariencia juvenil, sino una personalidad que irradiaba vitalidad. Su voz era firme, su mirada penetrante, y había en ella un magnetismo que siempre había respetado desde la distancia. Cuando llegó a nuestra casa, no pensé que las cosas fueran a cambiar. La ayudé a instalarse, llevé sus maletas, y ella se acomodó sin problemas en nuestra vida. Al principio, nuestra relación se limitaba a gestos educados y conversaciones amables. Margaret pasaba los días ocupada en sus cosas, leía libros en su rincón favorito, paseaba por el jardín y de vez en cuando veíamos juntos alguna película antigua. Todo parecía normal, casi monótono, como una extensión de la rutina que ya teníamos con Carol. Sin embargo, poco a poco, las cosas empezaron a cambiar. Descubrí que Margaret era una conversadora fascinante, alguien con quien se podía hablar horas sin sentir el tiempo pasar. Nuestras charlas se hicieron más profundas. Me hablaba de su juventud, de las cosas que había aprendido a lo largo de su vida, de sus sueños y sus temores. Cada palabra suya revelaba una experiencia de vida que me dejaba embelesado. Había en ella una ligereza que contrastaba con su edad y una pasión por la vida que hacía tiempo no encontraba en nadie. Una noche en particular me quedó grabada. Estábamos en la cocina, tomando una taza de té, cuando comenzó a contarme anécdotas de su juventud con una luz especial en los ojos. Había en su voz una energía que parecía desafiar el paso del tiempo. La observé sin poder evitarlo, atrapado por su presencia. No era solo su apariencia, era su forma de ser, su carisma, algo intangible que me atrapaba de una manera que no podía explicar. Con el paso de los días, me descubrí pensando en ella más de lo que debería. La chispa que sentí esa noche en la cocina no hizo más que crecer. Al principio, traté de suprimir esos pensamientos, de ignorar esa atracción que me parecía tan inapropiada. Me mantenía ocupado, intentaba salir de casa antes y volver más tarde, buscando distraerme, pero nada funcionaba. A veces, cuando estaba con Carol, sin darme cuenta, esperaba que Margaret apareciera en el salón, que nos acompañara con su presencia cautivadora. Poco a poco, Margaret comenzó a habitar mis pensamientos, incluso cuando no estaba cerca. Recordaba cada conversación, cada momento compartido, cada vez que su risa me sorprendía y me hacía sentir vivo de una manera que había olvidado. Empecé a idealizarla, a imaginarla como una figura misteriosa y magnética, alguien que había llegado a mi vida para despertar algo que estaba dormido en mí. Y así, sin apenas darme cuenta, mi relación con Carol comenzó a resquebrajarse, a debilitarse ante el fuego inesperado que Margaret había encendido en mí. Aquella noche, cuando Carol se fue de viaje por trabajo, quedé solo en casa con Margaret, y el silencio que llenaba la casa parecía envolvernos de una manera casi opresiva, como si ambos supiéramos que esa noche no sería como las demás.
Sabíamos que cenaríamos juntos, pero esa idea tan común se sentía cargada de una extraña intensidad que no lograba entender del todo. Cuando Margaret propuso que cocináramos juntos, accedí sin dudar, atraído por la oportunidad de compartir ese momento que, en el fondo, presentía que sería especial. Mientras cocinábamos, la cocina se llenó de los aromas de sus recetas improvisadas, y nuestras charlas empezaron a evolucionar de los temas triviales a conversaciones mucho más profundas. Abrimos una botella de vino y cada sorbo parecía romper una barrera entre nosotros. Margaret comenzó a relatar historias de su juventud, llenas de amores intensos, de viajes inesperados, de riesgos que asumió sin miedo alguno. La escuchaba con una mezcla de asombro y admiración. Era como si, en cada palabra, ella desbordara una vida de experiencias, una libertad y un ardor que rara vez se encuentran en alguien de su edad. Sus historias me envolvían, hipnotizándome. Sentía que sus relatos creaban un mundo aparte, uno en el que solo existíamos ella y yo. Cada detalle que compartía, cada anécdota de su vida apasionada, intensificaba la tensión en el aire. En un momento, Margaret extendió la mano y, como si fuera un accidente, rozó la mía. Fue un gesto fugaz, pero su toque desató en mí una tormenta de emociones que llevaba tiempo dormida. Aquel roce parecía mucho más que un simple contacto. Era un puente hacia sentimientos que había olvidado. Nos mirábamos, y en sus ojos encontré una calidez y una conexión que me debilitaban, que me hacían perder de vista la realidad. Nos quedamos en silencio, pero ese silencio hablaba más que cualquier palabra. Sentí cómo mis principios y mis compromisos comenzaban a desmoronarse. La cercanía era embriagadora, y en ese instante todo lo que consideraba moralmente inquebrantable dejó de tener sentido. Todo parecía inevitable, como si aquel momento hubiera sido predestinado desde hacía mucho tiempo. Esa noche sucumbí a mis emociones, dejando atrás todas las promesas que alguna vez hice. Crucé una línea que había jurado jamás cruzar, atrapado en el calor del momento y en el magnetismo que Margaret despertaba en mí. La culpabilidad me golpeó de inmediato, pero en ese instante no había vuelta atrás. Cuando Carol regresó al día siguiente, traté de comportarme como siempre, manteniendo la compostura y sumergiéndome en las tareas del día a día, evitando a toda costa despertar sospechas. Sin embargo, cada vez que nuestras miradas se cruzaban, una chispa delatadora me hacía sentir expuesto. Por dentro, una batalla se desataba. La culpa se mezclaba con la atracción y el deseo, y a cada momento me recordaba el compromiso que había roto, el daño que había causado. Intentaba convencerme de que todo sería un error pasajero, pero la verdad era que esta lucha interna me desgastaba, y el dilema entre mi deber hacia Carol y los sentimientos que Margaret había despertado se hacía cada vez más difícil de ignorar. Las semanas pasaban, y me hundía más en mis pensamientos tormentosos sobre lo que había hecho. Cada mañana, cada hora me recordaban mi culpa. El secreto que llevaba dentro se volvía una carga insoportable, pero no encontraba el valor para confesarlo. Ese sentimiento parecía desgarrarme desde dentro. Mezclaba remordimientos, miedo a perder a mi familia y los restos de una atracción que trataba de reprimir. Margaret, por su parte, mantenía la distancia, como si ella también intentara apagar lo que había surgido entre nosotros. Pero cuando estábamos solos, incluso una mirada breve o una palabra casual revelaban su propia lucha interna y me recordaban lo ocurrido. Veía que ella también sufría, pero, a diferencia de mí, conservaba la calma. En mi caso, esa calma era una ilusión. Parecía que Carol también empezaba a notarlo. Me miraba cada vez con más incomprensión y preocupación, con una sombra de sospecha en sus ojos. Me resultaba difícil mantener conversaciones habituales o simplemente estar junto a ella sin sentir que podía ver mis conflictos internos. Una noche, Carol llegó a casa antes de lo esperado. Yo estaba en la cocina con Margaret, y en ese momento pareció que toda la casa se detuvo. Carol apareció en la puerta,
Su rostro primero mostraba confusión, y luego vi algo afilado y doloroso en su mirada. No hizo preguntas, pero el silencio en el aire era ensordecedor. Vi cómo su mirada se movía entre Margaret y yo, y entendí que no hacían falta palabras. Todo estaba dicho. Sus ojos, llenos de dolor e incomprensión, me atravesaron, y en ese momento sentí la profundidad de la pérdida. Me miraba de una forma en la que nunca antes lo había hecho. En su mirada no solo había ofensa, sino una confianza rota que había sido la base de nuestra familia. El daño irreparable que causé fue un golpe devastador para nosotros, y en ese instante entendí que un error había destruido toda nuestra vida, dejándonos frente a un abismo insuperable. Después de que la verdad salió a la luz, la casa se sumió en un silencio doloroso. Carol no encontraba palabras. Su mirada permanecía fría, llena de decepción y dolor. Finalmente, conteniendo las lágrimas, exigió que Margaret abandonara nuestra casa de inmediato. Todo sucedió sin escenas, pero ese silencio fue más doloroso que cualquier grito. Margaret no se resistió. Recogió sus cosas y se fue sin decir una palabra. Ambos entendimos que lo que quedaba entre nosotros debía resolverse sin testigos. Con la partida de Margaret, la casa parecía vacía y resonante. Me quedé con Carol, decidido allí a hacer todo lo posible por recuperar al menos una parte de lo que había destruido. Comenzamos a hablar, con franqueza, sin ocultar nada, algo que rara vez habíamos hecho antes. Ella me escuchaba, a veces en silencio, a veces haciendo preguntas, pero en sus palabras aún sentía el rencor. Veía cuánto daño le había causado y sabía que sanar esas heridas no sería fácil. El perdón parecía inalcanzable, y cuanto más hablábamos, más claro era que las palabras no serían suficientes. Semanas después, Carol propuso intentar terapia juntos. Fue su decisión, y la apoyé, aunque temía que solo fuera a prolongar un final inevitable. Comenzamos las sesiones, escuchábamos la opinión del terapeuta, compartíamos sinceramente nuestros sentimientos, pero el peso de mis errores seguía ahí. En cada encuentro veía cuán profunda era la herida infligida a nuestro amor y cómo la confianza había sido irremediablemente dañada. Luchaba con la vergüenza y la culpa, sin poder liberarme de la sensación de que había perdido todo lo valioso por un sentimiento fugaz. Pasaron meses. Seguíamos viviendo juntos, pero había una barrera invisible entre nosotros. Carol permanecía a mi lado, intentaba restaurar el equilibrio, pero en sus ojos ya no había la ternura y la seguridad de antes. La confianza se había desvanecido, y ni el tiempo ni las palabras podían devolverla. Comprendí que en un breve instante de debilidad destruí lo que habíamos construido durante años. El amor que alguna vez fue mi fortaleza, ahora parecía un recuerdo distante, inalcanzable cada vez que intentaba aferrarme a él.